Este espacio es presentado por el nuevo Suzuki Swift híbrido, el híbrido para todos. Y ya está con nosotros Federico Comesaña para analizar los resultados que el Instituto Nacional de Estadística presentó el día lunes a propósito de la situación de la pobreza en el Uruguay. Fede, ¿cómo andás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Nicolás? Buen mediodía para todos. ¿Qué se puede analizar de esos datos que además, por cierto, reducen la pobreza en 50.000 personas aproximadamente? Veamos primero los números. Si vemos la primera placa que preparamos para hoy, lo que tenemos es la evolución de la pobreza en los últimos años. El indicador lo que mide es la pobreza basada en ingresos. Esto es, qué hogares no cuentan con los ingresos mensuales mínimos para sostener las necesidades más básicas. Esto lo que muestra es esa caída que mencionaba Nicolás, que se traduce en unos casi 50.000 personas durante el último año. Los datos de 2021 corresponden al primer semestre del año nada más. Los datos para atrás son datos anuales. En el promedio de 2020 teníamos un nivel de pobreza de 11,6%, ahora bajó a 10,2%. Si vemos, son datos aún superiores a los de 2019, cuando el dato era de 8,8%. Prácticamente recortamos a la mitad el aumento que tuvo lugar el año pasado. Sin embargo, tampoco fue 2020 el primer año de aumento de la pobreza. Si vemos, la trayectoria ha sido de un aumento desde el mínimo de 2017 de 7,9%, un aumento lento hasta 2019 y luego sí un incremento brusco cuando las medidas de restricción impuestas por la pandemia afectaron sensiblemente a determinados sectores de actividad y sobre todo al trabajo menos calificado, que es además el que se encuentra muchas veces en situaciones de vulnerabilidad. Esto es la trayectoria reciente de la pobreza. Veamos en un contexto más amplio, en un periodo más largo de tiempo, qué pasó con la pobreza en el Uruguay. Y si lo vemos en esta perspectiva, desde el año 2000, tenemos aquel máximo que se alcanzó en 2004, con 40% de los uruguayos en situación de pobreza. Luego una baja rápida, o por lo menos una baja significativa, donde se recorta a la mitad en unos 5 años, luego una baja más moderada, ya en niveles que históricamente son bajos, ese 10% es un nivel bajo históricamente, y luego tenemos ese revés en los indicadores que salta más a la vista en el año 2020, pero cuando lo vemos en perspectiva, en lo que ha sido los últimos 20 años, es un aumento que ha sido controlado. Lo que se entiende por el indicador de pobreza hoy en día es que el aumento, por lo menos lo que muestran los datos semestrales, este primer semestre del año y el análisis de microdatos que se puede hacer y ver un poco, diferenciar primer semestre de 2020 y segundo semestre de 2020, es que la caída de la pobreza empezó en el segundo semestre del año pasado y continúa ahora. Es decir, el fenómeno de aumento que tuvo lugar el año pasado estuvo muy concentrado en el primer semestre, donde la restricción fue mayor y también el impacto tanto en la actividad como en el mercado de trabajo, y luego conforme se fueron recuperando esas variables, todavía en niveles anteriores a 2019, pero conforme se fueron recuperando, este indicador también ha mostrado cierta flexibilidad. Entonces, eso es lo que permite pensar es que el shock que se dio en materia de necesidades básicas insatisfechas o de ingresos insuficientes es un shock transitorio y muy asociado a esta situación puntual. En la medida que se termine de revertir, se podría alcanzar niveles mínimos como los anteriores a la pandemia. Recién decías la falta de trabajo, obviamente, y los sectores más vulnerables. ¿Esos han sido los más perjudicados en el Uruguay? Sin lugar a dudas, parten también de un proceso de más largo plazo. Cuando se analiza el mercado laboral, la caída de los niveles de empleo tienen ya unos 4 o 5 años de duración, y eso también afecta porque habla de un cambio estructural
estructural en el mercado de trabajo, donde se reducen las oportunidades en sectores que emplean mano de obra menos calificado y donde aumentan las oportunidades es justamente en sectores que exigen una mayor calificación. Eso es un desafío para el Uruguay en términos de reconversión laboral y de brindar oportunidades para los sectores, en particular aquellos que se introducen en el mercado laboral y no cuentan ni con las capacidades que el mercado hoy demanda, ni tampoco con experiencia como para poder fácilmente incorporarse en oportunidades que le brinden un ingreso por encima o por lo menos de lo que la sociedad en su conjunto estima como un ingreso decoroso. Y esto, por último, para terminar, lo que vemos es la pobreza por grupo de edades. Es un indicador muy relevante porque muestra que la concentración y esos niveles que veíamos de 8,6, en realidad cuando lo vemos en grupos de edades, tenemos grupos que están muy por encima de esos niveles. Y en particular los más jóvenes, niños y adolescentes, tienen niveles de entre 16 y casi 19% de pobreza. Mientras que en el caso de los adultos, 9,1%, y los adultos mayores, 2,2%. Es decir, que la pobreza está muy concentrada y en particular los más vulnerables son los más jóvenes de la sociedad. Gracias, Fede. Por favor, que pasen Hasta la lindo. próxima. Este espacio fue presentado por el nuevo Suzuki Swift híbrido, el híbrido para todos.